Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de MDA Señal 360. Hoy en un nuevo capítulo nos acompañan dos invitadas y un invitado muy especial para el Museo de Antioquia. Hace unos días inauguramos nuestra exposición temporal Todo se mueve. Desde el río Amazonas hasta el Museo de Antioquia en el centro de Medellín, obras que hablan desde prácticas ancestrales, saberes, voces, tejidos que se han construido de la mano de estos artistas. Bienvenidos y bienvenidas a acompañarnos a este nuevo episodio. Para el museo es un gusto tenerlos en nuestros espacios. Quisiera darles la bienvenida a estos grandes artistas que hoy nos acompañan. Hoy nos acompaña Marco Herrera Fernández. Marco es maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y licenciado en Artes por la Universidad Nacional de Bellas Artes del Perú. Lucila Quillaumá es una artista visual cusqueña con formación en la Universidad Diego Quispe-Tito y en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Tatiana Kourochkina es comisaria artística, gestora cultural y directora de la Fundación Cuo Artis. Bienvenido y bienvenidas a este nuevo espacio. Quisiera iniciar esta conversación primero agradeciéndoles por traer sus obras desde diferentes miradas, trayectorias y experiencias. Y bueno, para iniciar en ese sentido, quisiera preguntarles cómo fue esa construcción de obra, cómo fue ese encuentro con la comunidad desde el Perú, pero también desde España. Bueno, en las comunidades que visitamos, tanto en Colombia, Perú o Brasil, para mí fue como un encuentro con distintas etapas de las lenguas en general de estas comunidades, ¿no? Porque habían comunidades que solo hablaban castellano y estaban recuperando su lengua, pero habían otras que solo hablaban, por ejemplo, ticuna. Entonces me hizo pensar mucho en cómo estos procesos de sustitución lingüística han ido pasando en la región, ¿no? Por eso es que la obra que yo presento trabaja con hablantes del castellano como lengua materna, pero que tienen familiares en comunidades originarias y están como ya luego en algún momento de su vida están como volviendo a investigar o a aprender su lengua, ¿no? Quisiera preguntarles en esa construcción desde diferentes miradas, eh, hoy podríamos decir que esta residencia Cabomba los juntó, pero ¿qué representa para ustedes hoy en un contexto un poco más de ciudad traer estas muestras? En mi caso, bueno, yo hago una práctica que vincula como tres ejes en mi trabajo, ¿no? La textilería tradicional de la que todavía es parte de mi familia en parte del Cusco, en la zona andina de Perú, y la arquitectura y las artes visuales. Desde esas tres perspectivas, digamos, es que creo mi obra y en este caso la experiencia dentro de la residencia artística hizo que yo hiciera un viaje desde estos orígenes más andinos y transitara estos territorios de la Amazonía, encontrando, digamos, ciertas coincidencias en nuestros lenguajes geométricos, abstractos, que representan nuestros territorios. Y es en ese encuentro de lenguajes geométricos, iconográficos, textiles también, con diferentes materialidades, que yo propongo mi obra, que fusiona un poco esta raíz y ese recorrido. Bueno, pero también para esta apuesta es muy importante tener en agenda los temas medioambientales, pero también una investigación detrás y creo que es la oportunidad para que Tatiana nos cuente un poco desde esa mirada multidisciplinar. Quisiera, Tatiana, que nos cuentes un poquito sobre esa mirada transdisciplinar desde la investigación. Mi investigación durante este viaje estaba centrada en el paisaje, en las prácticas agrícolas de las comunidades locales con las que nos íbamos encontrando, porque anteriormente llevo varios años investigando sobre este tema y la invitación a la residencia en el Amazonas me vino desde la Fundación Viajeología por este motivo. Entonces, la obra que presento aquí hace reflexionar sobre cómo el azaí, que coincidió que cuando estábamos viajando por el Amazonas era la temporada de la cosecha del azaí,
cómo este fruto local es tan indispensable para la economía y para la alimentación de pequeñas comunidades en Colombia y en Brasil, cómo vienen lanzados a través de las multinacionales occidentales en el mercado global y con toda una narrativa de marketing que presenta este fruto casi como una panacea contra todo. Y los efectos que tiene la producción a tan gran escala del azaí en el paisaje y en la destrucción de la selva amazónica y también en la explotación de las personas que acaban trabajando en esta industria. Es un poco sobre esto trata lo que presento aquí en el museo. Hablando un poco de esos saberes que se construyen, Lucila trae una apuesta desde los textiles y otros objetos que nos llevan a darle una mirada a esas obras. Lucila, quisiera un poco conocer cómo nace esa construcción desde esos objetos y qué tienen hoy para decirnos con las obras. Yo trabajo con las materialidades de mi origen, que los textiles se hacen con fibra animal, que son las lanas, ¿no? De las ovejas, llamas, alpacas, auquénidos que tenemos allá en la zona andina. Y estas materialidades producen un lenguaje iconográfico que traduce, digamos, el paisaje en los textiles tradicionales. Yo hago arte contemporáneo a partir de estas prácticas tradicionales. Y en el viaje tuve la oportunidad de encontrar, digamos, coincidencias entre mis lenguajes originarios y otros lenguajes originarios de otras comunidades en la Amazonía. Es un compartir sin duda de saberes que se construyen colectivamente. Quisiera preguntarles qué se les pasó por la mente en esa construcción colectiva, porque sin duda alguno viene cada artista con su experiencia, su historia, en el caso de Tatiana desde la investigación, desde una formación un poco construida a largo plazo, pero quisiera preguntar en esa construcción colectiva, ¿cómo hace el artista, cómo hacen ustedes desde su experiencia y finalmente para tejerla en una obra que hoy tenemos la fortuna de contar con 3 artistas, pero recordemos que es una exposición que tiene 11 artistas? ¿Cómo ven esa construcción colectiva? O sea, creo que justamente las conexiones entre las obras o entre estos 11 proyectos se tejen de haber vivido una misma experiencia, ¿no? Si bien tenemos formaciones o contextos distintos, hemos pasado el mismo periodo de tiempo, casi explorando lo mismo, de las mismas maneras, pero eh, hemos visto comunidades, culturas o prácticas desde 11 perspectivas distintas, ¿no? O sea, claro, Lucila interesada en textiles, otras personas sobre el cuerpo, en mi caso las voces, ¿no? Entonces, eh, finalmente es como mostrar esta experiencia desde 11 miradas, 11 intereses, que también no son como tanto, existen colaboraciones con la comunidad, pero también son como, por lo menos en mi caso, son como una muestra de cómo estos contextos me han afectado y que me ha hecho reflexionar desde mi propia experiencia de vida, ¿no? Cómo estas problemáticas se pueden replicar en otros contextos como en los que yo vengo o es un contexto global finalmente, ¿no? Porque estas mismas problemáticas las hemos visto en Perú, en Colombia, en Brasil, en diferentes grados o en diferentes dinámicas, ¿no? Hablando un poco de esa construcción en prácticas ancestrales, también quiero resaltar que hay 3 países que hacen parte de ese viaje por la Amazonía y quisiera que hablemos un poco cómo fue la experiencia para cada uno de ustedes en esa construcción desde la Amazonía. Fue muy interesante vivir un primer encuentro colectivo de la diversidad, primero de nosotros, y cómo cada quien tenía un vínculo con su territorio y desde su lenguaje inclusive, ¿no? Porque hay muchas formas de referirse a las cosas, así sea pensando solo en castellano desde lo que somos nosotros. Y luego también ya con la dinámica y el encuentro con las comunidades a lo largo del viaje, vivimos diferentes experiencias y en algún caso
que nos hizo cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Sobre cómo veíamos a veces demasiado idealmente los territorios. Se idealiza mucho, ¿no? Especialmente quienes estamos más lejos de la selva, de esta zona de la Amazonía. Quienes están más cerca también, por decir, Colombia podría ser un tema de discusión entre nosotros dentro del colectivo, como también el sector de la Amazonía está como de espaldas a una dinámica ciudadana, política inclusive, ¿no? Igual, aunque sí fue un poco complejo con el tema del portugués, también eso fue un poco difícil lidiar con la conversación, pero sí logramos sobrellevar un diálogo, ¿no? A partir de que sí hay coincidencias con el castellano. Quizás eso de las sonoridades, de las voces, también es algo que Marco investiga. Me parece interesante que podría decir algo sobre esta dinámica del encuentro y de la conversación. Ahora me gustaría un poco hablar sobre también esos retos que viene con la muestra en sí, no solamente para los públicos y las audiencias que nos ven desde Colombia, sino para esas otras miradas. Tatiana viene de una muy profunda. Quisiera también conocer su experiencia, cómo fue desde la investigación encontrar esas prácticas